Bueno, y continúa el debate a nivel nacional sobre la ley de partidos políticos y específicamente un punto en el que se ha centrado este debate, que es el tema de las primarias, el tipo de primarias que debe contener esta ley para que los partidos políticos puedan escoger a sus candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Ayer varias actividades, una de ellas, una actividad esperada, lo era la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que en una reunión previa ya había discutido los puntos de desacuerdo que había con relación al proyecto de ley de partidos políticos, y para la reunión de anoche de este comité político quedaba pendiente el punto relacionado con el tipo de primarias que deben que debe contener esta ley de partidos políticos que deben realizarse acá en el país. Pues el comité político del PLD decidió el contratar, tal y como lo señalábamos, lo veíamos en la noticia, a un grupo de expertos en el área jurídica, en el área constitucional, para que ayuden, definan hasta qué punto unas primarias abiertas y simultáneas estarían de acuerdo con la Constitución de la República Dominicana, o en su defecto violan la Carta Magna, la ley de leyes en nuestro país. Ese sería el propósito de esta comisión. Se habla de integrar un equipo de 5 expertos en materia constitucional que estarían evaluando ese aspecto tanto de la ley de partidos políticos, el tema de las primarias y el tema de la Constitución. Recordemos que ya en el año 2004, precisamente, en una ley que procuraba establecer acá en el país el tema de las primarias, esta ley fue sometida ante la Suprema Corte de Justicia, que era la que tenía competencias en esos momentos para conocer sobre la constitucionalidad de las leyes, y en esa ocasión la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional aquel proyecto de ley. De lo que se trata ahora es de ver si un proyecto de ley de esta naturaleza, con la nueva constitución que existe en el país, pues resultaría violatorio. Es como una forma de lograr algún tipo de acercamiento entre las dos visiones que existen en estos momentos en el Partido de la Liberación Dominicana. La visión encabezada por Leonel Fernández, que entiende que las primarias deben realizarse con un padrón cerrado, con el padrón de los partidos políticos, y la visión del grupo cercano a Danilo Medina, que entiende que estas primarias deberían realizarse con un padrón abierto. Me parece que fue la salida, porque esta decisión fue tomada a unanimidad ayer por el Partido de la Liberación Dominicana, y habría que esperar. Se dice que no se tardará mucho, que se estaría integrando desde ya a esta comisión, y ojalá que sea así, porque el Congreso está pendiente de cómo termina de lograrse cierto acuerdo con relación a este punto para continuar con el tema de discusión de la ley de partidos políticos. A mí me parece una posición bastante interesante la del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo esta decisión adoptada por el Comité Político, porque en más de una ocasión hemos planteado aquí si una ley de partidos puede establecer criterios tan cerrados como para definir de manera específica cómo debe actuar en todos los sentidos una organización política. Es decir, a la hora de que se constituye un partido político, se establecen estatutos y se establecen mecanismos para la selección de sus autoridades
que se supone que son consensuados por sus miembros, por los miembros de esa organización política, la gente que entra ahí y que decide pertenecer a esa organización política, digamos que está de acuerdo en principio con todo lo que se establece en sus reglamentos. Por tanto, como instituciones privadas que a la vez tienen un carácter público, porque todas las decisiones que al final se adoptan en un partido político tienen una incidencia en la vida nacional, porque lo que tenemos aquí para gobernar son organizaciones políticas que llegan al poder a través del voto popular. Entonces, por esa razón es de tanto interés el que haya cierto nivel de regulación. Pero la pregunta que nos hemos hecho en más de una ocasión es si esa ley de partidos puede, por ejemplo, obligar a todas las organizaciones políticas mayoritarias, como se denominan las que han ganado más de un 5% de los votos en las últimas elecciones, a que organicen sus primarias en conjunto. Nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si una de esas organizaciones políticas decide, por ejemplo, hacer sus primarias de manera escalonada y por regiones? ¿Sería eso inconstitucional? Me parece que no. Entonces, estarían obligadas por una ley de partidos a hacerla a nivel nacional y de manera simultánea con las otras organizaciones políticas. ¿Puede una ley de partidos llevar a las organizaciones políticas hacia ese nivel de regulación tan estricto? Son de las preguntas que surgen y que tienen que ver incluso con el derecho que podrían tener las organizaciones políticas hasta de identificar diferentes mecanismos democráticos para la selección de sus candidatos. Hay corrientes y hay sectores que analizan estos temas que indican que la ley lo que podría bien es establecer diferentes mecanismos aceptados, o probablemente incluso identificar los que no estarían aprobados porque se considerarían antidemocráticos para la selección de los candidatos de estas organizaciones políticas para que luego se presenten ante toda la población en unas elecciones generales. ¿Podría esa ley de partidos de verdad que establecer mecanismos tan cerrados o podrían identificarse diferentes fórmulas? Yo personalmente me inscribo en la segunda opción porque entiendo que como organización los partidos políticos tienen que tener múltiples salidas. Por otro lado está el tema del uso del padrón cerrado y el padrón abierto. Hasta dónde el utilizar un padrón abierto es viable cuando lo que se está eligiendo es a los candidatos de una organización política que se supone que deben responder a los criterios definidos dentro de esa organización. ¿Por qué una persona que no está inscrita en esa organización política puede tener derecho a votar? No solamente es el interés, es derecho a seleccionar los candidatos de ese partido si usted ni milita ni hace vida política dentro de esa estructura. ¿Puede influir o no? ¿Por qué abrir tanto las puertas? Claro, es interesante ver que primero, hasta ahora aparentemente hay cierto nivel de consenso entre los partidos mayoritarios con relación al tema de las primarias simultáneas. Si hay un acuerdo general, no habría razones incluso para oponerse a ello. Lo que habría es que identificar si esa ley puede dejar abierta la posibilidad de otras alternativas para esas organizaciones políticas, como se prevé que va a ocurrir con los partidos minoritarios, que no estarían sometidos a este mismo régimen porque sus condiciones, incluso económicas, probablemente no les permitirían entrar en este juego. Un tercer tema es el tema económico, básicamente el del financiamiento. Se entiende que si cada organización política hasta ahora, con los recursos que recibe, tanto del Estado como a través de sus recaudaciones, ha sido capaz de realizar sus procesos de primarias internas, la Junta Central Electoral ha manifestado inquietud con relación al costo que tendría realizar un evento con esta magnitud. Bueno, lo que se entiende es que si el Estado Dominicano, a través de su presupuesto, le entrega dinero a cada una de las organizaciones políticas para apoyarles, lo ideal sería que esos recursos salgan precisamente del dinero que se le paga a los partidos. Es más, uno de los factores que se identifican como beneficiosos de la realización de las primarias simultáneas es que abarataría costos.
algunos sectores entienden que en la medida en que se abren los colegios electorales al mismo tiempo, este sería un aspecto positivo, ¿no? Que si todos van a invertir al mismo tiempo, entonces se disminuiría el costo de este proceso. Como podemos ver, hay muchos elementos a discutir. Para mí, una de las cosas más positivas de todo esto es que es evidente que hay un interés de las organizaciones políticas de discutir el proceso. Estamos en el último trimestre del año, se habían comprometido a aprobar la ley para esta legislatura. El hecho de que el Comité Político del PLD se haya reunido por segunda ocasión para tratar el tema y esté dando pasos, identifica que hay cierto calendario. Entonces, lo ideal sería que el debate se lleve a profundidad como lo están haciendo y que al final tengamos la mejor ley de partidos que podamos darnos como país. No la mejor posible, que como que siempre aspiramos a, bueno, eso fue lo que llegamos. No, vamos a llegar a un nivel de discusión política que permita establecer una ley de partidos que garantice que la democracia en la República Dominicana crece, que eso sería lo ideal, pienso yo. Sí, no, ciertamente hay que buscar forma de que el sistema político en la República Dominicana avance. Permíteme reiterar algunos desacuerdos con la visión que tienes, Amelia, en el sentido de que yo entiendo que regular los procesos de elección de candidatos a lo interno de los partidos políticos ayuda estableciendo sistemas que sean democráticos, sistemas que permitan superar las prácticas que han tenido los partidos políticos hasta el momento que, como sabemos, la ley actual le da la posibilidad a los partidos políticos de recurrir al método que estos entiendan para escoger sus candidatos. Eso no ha funcionado y sabemos lo que ha pasado hasta ahora con el método. Bueno, la ley habla es de convenciones de delegados y que algunos partidos pues tienen la libertad de hacer primaria y luego hacer convenciones. ¿Qué ha pasado en la práctica? Bueno, que tenemos candidatos escogidos por las cúpulas de los partidos políticos, tenemos incapacidad de relevo de liderazgo al interior de los partidos políticos, liderazgos que se perpetúan y que imposibilitan que los jóvenes puedan tener cargos tanto de dirección como una representación a nivel de candidaturas. Importante el tema del bloqueo a la participación de las mujeres. Todo eso es lo que ha hecho y dado como resultado el proceso de elección que de manera particular puede decidir cada partido político. Lo que se procura con el establecimiento de primaria es que haya un sistema democrático de elección de candidaturas que permita estos recambios, estos cambios al interior de las organizaciones políticas. Yo entiendo que el establecer eso ni es violatorio de la Constitución y más bien podría ayudar a fortalecer el sistema de partido, generando una mayor participación, más allá incluso de los propios miembros de los partidos políticos, porque se cuestiona el hecho de que otras personas que no son militantes de los partidos políticos puedan decidir sobre candidatos. Yo creo que es una decisión importante la que están tomando, porque cuando un ciudadano que no milita en un partido político tiene el derecho y la posibilidad de decidir sobre candidatura, lo está haciendo sobre un tema que no es propio ni particular de un partido político, sino que está decidiendo sobre el futuro mismo de la política y de la democracia, en tanto son los candidatos por los que los electores... Pero esa oportunidad no la tiene el ciudadano en las elecciones generales, porque si tú no militas dentro de esa organización política, sí, ¿por qué puedes incidir en las candidaturas de esa organización? Si tienes tanto interés, conviértete en miembro y participa, porque la oportunidad de seleccionar candidatos, seleccionar a las personas que van a ocupar esos cargos, la tiene el ciudadano cuando los partidos políticos lo presentan en las elecciones. La puede tener antes. Yo creo que eso es saludable. ¿Por qué? Bueno, porque un partido político te va a presentar un menú de candidatura, por llamarlo de alguna forma.
de candidatos que responden a la ideología y a los principios del partido político, y es mucho más democrático que esas candidaturas puedan escogerse con la participación de los ciudadanos en términos generales. Yo entiendo que ampliar derechos políticos de los ciudadanos y las ciudadanas es beneficioso, pero al mismo tiempo estamos hablando por un lado de derechos políticos, pero por otro lado, y para mí que es el problema fundamental, el tema de que los partidos políticos tienen serias dificultades con relación al padrón electoral. Y ya eso lo hemos hablado acá en múltiples oportunidades. Se ha dicho que los partidos políticos pudieran depurar sus padrones electorales. No hay posibilidades en estos momentos de que los partidos políticos puedan contar con padrones electorales confiables a partir de los cuales puedan organizar sus procesos. Hemos estado insistiendo en el tema de la doble militancia, en el tema de gente que no milita en ningún partido político, pero que se encuentra registrado en el padrón electoral. Al final, ¿quiénes son los que realmente participan en unas primarias? Y esto lo digo porque eso no lo estamos inventando aquí. Otras democracias donde tienen constituciones fuertes y sólidas, tienen el sistema de primarias, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Argentina, lo tiene Uruguay, lo tiene Honduras. Entonces no es un invento violatorio de la Constitución que se está haciendo acá en la República Dominicana. Lo que se está señalando es que el ciudadano pueda participar. Ahora, lo que ya está establecido en estos otros países es que al final, ¿quiénes son los que terminan votando en estos procesos de primaria en función de candidatos de un partido o no? O los militantes del partido, más simpatizantes de ese partido político. No es cierto que tener primarias simultáneas y abiertas da la posibilidad que intervenga una fuerza política distinta, diferente, porque cada partido político va a estar concentrado, al ser las primarias simultáneas, va a estar concentrado en su propio proceso interno, y no es verdad que eso le va a permitir poder incidir en lo que pasa en otros procesos electorales. De todas maneras, es una discusión que hay que seguir profundizando y llamar la atención. La cantidad de maña que hay aquí, porque los temores que muestran las organizaciones políticas obedecen a prácticas que se han realizado en otros momentos. O sea, cuando uno escucha los argumentos de por qué una cosa sí, por qué otra no, digamos, pronunciamiento de los mismos dirigentes de las organizaciones políticas, te muestra cuáles son sus temores, y esto representa el hecho de que en muchas ocasiones han sido víctimas o han participado en las prácticas que hoy en día están denunciando. Claro, y mira, y hay que insistir en también lo que nosotros hemos planteado acá, en que hay otros temas. Este es un tema que tiene una diferencia, ha implicado una diferencia importante dentro de uno de los partidos políticos, el principal partido, que es el PLD. Y dentro del PLD hay otros temas, y no solo dentro del PLD, sino en otra fuerza política, a los cuales debería prestársele mucha atención, e insistimos en eso, y es el tema de la relación entre el dinero y la política, el tema de la transparencia en el financiamiento político y de la equidad en la distribución de los recursos entre los partidos políticos debería ser un tema de prioridad. Pero de todas maneras hay que estar pendiente a qué decisión definitivamente va a tomar el PLD a partir de la integración de estos expertos, y qué va a decidir posteriormente el Congreso Nacional, sobre todo esta comisión bicameral que ya tiene que presentar el informe para ver si es posible que efectivamente en esta legislatura se pueda aprobar esta ley de partidos políticos, porque ya, Amelia, estamos acercándonos a las elecciones del año 2020, y mediados del año 2018, del próximo año, ya con los partidos políticos estarán muy enfocados en el tema.